llamar la atención primero en lo siguiente. Nosotros llevamos 3 semanas, y le agradezco mucho a la Secretaría de Salud y a todos los hospitales de nuestra ciudad, haciendo incremento de la expansión capacidad de UCI de Bogotá. Como ustedes pueden ver, el mayor número de UCIs disponibles totales que había tenido Bogotá durante la pandemia, lo tuvimos en el mes de febrero de este año, llegamos a 2.448 UCIs totales. Hoy Bogotá ya llegó a esa capacidad, están 2.447, pues por una diferencia en cualquier momento la vamos a superar. Es decir, ya hoy estamos al mayor nivel de capacidad total de UCI que hemos tenido históricamente durante la pandemia. Cualquier incremento va a ser relativamente marginal. Por ejemplo, tenemos la fortuna de que 40 UCIs que nos donó Corea desde el año pasado, para nuestra fortuna acaban de llegar al país. Las vamos a poder tener habilitadas la próxima semana. Pero son cositas relativamente marginales. La mayor capacidad de UCIs que podemos tener en la ciudad ya prácticamente la tenemos. Ya vamos a llegar con las donaciones de Corea a 2.500 y ese va a ser el punto más alto y eso es todo lo que hay. 2.500 UCIs para Bogotá disponibles. Ese es nuestro tope máximo y con ese nos tenemos que acomodar y cuidar. Segundo, desde que empezó este tercer pico, ayer domingo, de pronto se nos unieron muchos factores, pero ayer domingo tuvimos el mayor incremento de un día para otro de ocupación UCI. Tuvimos un incremento de más de 3 puntos, casi de 4 puntos, pasando de 80 a 84% de ocupación general. Eso quiere decir que nos entraron muchos pacientes un mismo día, que no, el número de pacientes que esperábamos que saliera no salió porque la estancia está siendo un poquito más larga. Y segundo, que al tiempo, esa es una característica de este tercer pico desafortunadamente, es que estamos teniendo al tiempo, y aquí se los muestro, ustedes ven que en los picos anteriores, cuando tomamos medidas, digamos, de cerrar las cirugías o posponer las cirugías que no son urgentes, tratamientos que se pueden posponer, la solicitud de UCIs no COVID había bajado drásticamente. Eso desafortunadamente ya no está pasando. Y nosotros no podemos dejar de atender a la gente que no tiene COVID, pero necesita UCI. Entonces, desafortunadamente, ustedes ven que desde aquí más o menos cerramos los servicios, desde mediados de marzo. Cerramos los servicios no urgentes y, sin embargo, las solicitudes de UCI no COVID, que es la línea azul, sigue muy alta, sigue muy alta. Eso quiere decir que hay gente enferma de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, también de enfermedades pulmonares, solo que la prueba de COVID les está dando negativa, pero necesitan cuidado intensivo y nosotros por supuesto tenemos que garantizárselo. Entonces tenemos una doble presión en este momento, muy alta UCI COVID y muy alta UCI no COVID. Estamos a 2 semanas de lo que esperamos sea el pico máximo de este tercer pico y ya tuvimos el mayor número de solicitudes UCI COVID desde que la pandemia empezó. En el primer pico, el mayor número de solicitudes en un día de UCI COVID había sido 226 unidades solicitadas en un mismo día. En el segundo pico fueron 207. En este tercer pico fueron 243. Y estamos a 2 semanas del punto más álgido, o sea, otra prueba de que esto está muy agresivo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a mucha gente enferma necesitando cuidado intensivo de no COVID y también un tercer pico muy agresivo demandándonos muchas unidades COVID. Seguimos en el mismo nivel de transmisión. ¿Se acuerdan de nuestro semáforo de medidas? De cómo evaluamos todas las localidades, o sea, cómo está. El sistema hospitalario está en alerta roja por la altísima ocupación hospitalaria de COVID. La ciudad como tal, o sea, las localidades, los barrios, la circulación del virus sigue a nivel de alerta naranja, digamos, eso es más o menos alentador, ¿no? En la medida en que a pesar de que tenemos circunstancias muy difíciles, entre la semana anterior, no está aquí el cuadrito. Bueno, entre la semana anterior y esta, seguimos al mismo nivel territorial de expansión del virus, o sea, seguimos a nivel de alerta naranja en términos de expansión territorial del virus. Eso es relativamente alentador, en el sentido de que las mismas localidades que la semana pasada
estaban en alerta naranja y amarilla, esta semana siguen en alerta naranja y en alerta amarilla. Ninguna localidad ha entrado en alerta roja territorial, en el sentido de que tenga una gran velocidad en esa localidad. Eso es relativamente alentador, pero digamos que es un poquito inestable, porque igual ninguna localidad está en rojo, pero el sistema hospitalario sí está en rojo, y las solicitudes de UCI, tanto de COVID como de no COVID, siguen siendo muy altas. Entonces, nosotros tenemos que atendernos a la realidad de lo que demanda el sistema hospitalario. ¿Qué hemos concluido entonces de común acuerdo con el gobierno nacional y siguiendo sus recomendaciones? Es que vamos a mantener el esquema 4.3 que hemos anunciado para la ciudad de Bogotá, porque todos los indicadores nos obligan a permanecer en él. Es decir, viernes, sábado y domingo Bogotá volverá a estar en cuarentena general, pero dada la presión al sistema hospitalario, porque ya vamos en 84% de ocupación UCI general, vamos a acoger la recomendación del gobierno nacional en dos sentidos: mantener el pico y cédula, que es lo que pide la circular del gobierno nacional, y poner toque de queda a partir de las 8 de la noche, que es lo que también recomienda el gobierno nacional en la circular que ha expedido el día de hoy. Entonces, acogemos las dos medidas que nos propone el gobierno nacional: toque de queda todos los días a partir de las 8 de la noche y mantener el pico y cédula. Esas son las dos medidas que nos recomienda el gobierno nacional, las mantenemos. Y de común acuerdo mantenemos también el 4.3, pues porque no tenemos condiciones epidemiológicas para quitarlo, al contrario. Lo pusimos cuando Bogotá tenía 75% de ocupación UCI, hoy que tiene 84%, pues con mayor veras tenemos que mantenerlo. Esas son las medidas que hemos acordado. También hemos acordado que nos volvemos a encontrar con el gobierno nacional y con el comité epidemiológico el próximo lunes. Excepto que de aquí al lunes tengamos alguna situación en la que se acelere de tal velocidad la demanda de UCI que llegáramos al 90%. Si llegamos al 90% de ocupación, haríamos sesión anticipada de emergencia del Comité Epidemiológico Nacional. Si no, nos veríamos el próximo lunes y decidiríamos el lunes qué medidas continuar. Yo quisiera terminar diciéndole a Bogotá que estamos literalmente entre la vida y la muerte, literalmente entre la posibilidad de que pueda colapsar el sistema hospitalario y pueda coparse la capacidad de UCI, como desafortunada y dolorosamente ya pasó en Antioquia. Y quiero repetir, en Antioquia no están haciendo nada mal, están haciendo todo bien, todos los esfuerzos que pueden hacer los están haciendo y los empezaron a hacer a tiempo, y sin embargo llegaron al 100%. Y están en triage ético, es decir, están decidiendo a quién sí le dan y a quién no le dan UCI. Allá no pasó nada distinto a que este tercer pico está siendo desafortunadamente supremamente agresivo. Nosotros todavía tenemos cómo tomar medidas que nos eviten llegar a esa misma situación. Por eso hemos acordado estas medidas. Seguimos en el esquema 4.3, viernes, sábado y domingo nos cuidamos, lunes, martes, miércoles y jueves nos seguimos cuidando, pero podemos trabajar, mientras que viernes, sábado y domingo estamos en cuarentena general. Seguimos con pico y cédula en la ciudad, tal cual ha funcionado hasta hoy, y adicionalmente tenemos toque de queda todos los días. Toque de queda es que no puede haber nadie en las calles después de las 8 de la noche, es toque de queda a partir de las 8 todos los días. Le agradezco a Bogotá por su paciencia, por su conciencia, por su acción de cuidado colectivo. Obviamente entendemos a los primeros que nos duele desde el punto de vista económico estas situaciones a nosotros, pero este esquema de trabajar 4 días con todos los cuidados y quedarnos en casa 3 días es el que nos permite que no colapse al tiempo la economía y el sistema hospitalario. Al tiempo estamos cuidando a ambos pacientes, al bolsillo y a la salud, de la mejor manera posible que podemos. Todas las ofertas y apoyos, de hecho estoy aquí al lado en la reunión de Bogotá Solidaria en Casa, porque todas las transferencias monetarias que estamos haciendo con el gobierno nacional, por supuesto, las estamos manteniendo, los apoyos que tenemos
a microempresas y demás las estamos manteniendo y estamos viendo posibilidades de ampliarlas. Pero, insisto, con o sin cuarentena, Bogotá es la única ciudad de Colombia que le sigue girando renta básica mensualmente a más de 500.000 de hogares en pobreza. Lo vamos a seguir haciendo. Es la única ciudad de Colombia que tiene el predial congelado para todos sus residentes. Eso sigue vigente. Es la única ciudad de Colombia que tiene descuentos hasta el 25% en los impuestos locales como el ICA. Por supuesto, eso sigue vigente. Y es la única ciudad de Colombia que le da renta básica a 500.000 de hogares en pobreza y lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos que tomar estas medidas adicionales. Digamos, no hay grandes variaciones excepto el toque de queda. Todos los detalles de cómo operan estas normas son los mismos esencialmente que se han mantenido en los últimos decretos. Muchísimas gracias a todos y si hay alguna duda aquí, nuestro secretario de Gobierno, nuestro secretario de Salud, con mucho gusto se las atiende. Gracias. Gracias, alcaldesa. Iniciamos con las preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan. Iniciamos con Joana Luchini de City TV. Buenas tardes para los dos. Bueno, en dado caso, como decía la alcaldesa, si se llega pues durante esta semana a superar el nivel de la ocupación de unidades de cuidados intensivos, ¿cuál sería la alternativa? Que de pronto vamos a entrar a una cuarentena, no bajo el modelo 4x3, sino que de pronto sea 1 o 2 semanas, todos los días. Y también se está evaluando que el próximo fin de semana sigamos con esta restricción de viernes, sábado y domingo. Lo que acordamos el día de hoy con el Comité Epidemiológico es que en caso de tener un incremento desproporcionado, tendríamos un comité extraordinario. El próximo lunes sesionará nuevamente y se evaluará la continuidad de medidas. Por lo pronto lo que está vigente es el esquema 4-3 para este fin de semana, comenzando viernes, sábado y domingo, así como el toque de queda a partir de las 8 de la noche el día de mañana. Seguimos con Angie Camacho de Noticias Caracol. Gracias, secretarios. Secretario de Salud, yo le quiero preguntar, Bogotá está ¿a qué de empezar a priorizar quiénes van a tener una unidad de cuidado intensivo y quiénes no? O sea, ya pasa en Antioquia, pasa en Medellín. ¿Cuál es el banderazo en Bogotá para empezar a hacer esa selección? Eso tendría que ver con el nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Eso empieza a pasar cuando la oferta de cuidados intensivos se ve sobrepasada por la demanda. O sea, lo tendríamos cuando estemos en niveles de 98, 99%, como están en otras ciudades. El esfuerzo que hoy estamos haciendo es el mismo que hicimos en la primera y en la segunda oleada de la pandemia, no tener que llegar allá. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso todas las medidas que estamos haciendo en este momento, lo que buscan es disminuir la demanda, disminuir la velocidad de transmisión y por ende la demanda de cuidados intensivos. Y de otro lado, aumentar la oferta. Pero como lo decía muy bien la alcaldesa, nuestro aumento en la oferta tiene un techo al cual estamos llegando. Ya estamos en los mismos números de unidades de cuidados intensivos disponibles para la ciudad de lo que logramos en enero. Subiremos un poco más, pero más de allí no podemos. Entonces, todas las medidas que hagamos para no llegar al 98, al 99% es lo que estamos tratando de implementar. Seguimos con Diana Giraldo de CMI. Hola, buenas tardes para todos. Secretarios, ¿estos cierres se prolongarán por cuántos fines de semana? En Bogotá habrá pico y cédula para el transporte público como lo estipula la norma nacional. Y lo otro que quiero preguntarles es, en este momento hay pacientes UCI en cola y cuánto se está demorando en promedio la asignación de UCI y el traslado a satisfacción del paciente. Si quieres yo respondo las dos primeras con las UCI. Frente a la decisión de implementar un pico y cédula en el transporte público, como se ha hecho en algunas ciudades pequeñas, en Bogotá eso representaría una enorme afectación a trabajadores, también el esquema de control en una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá sería muy distinto a municipios intermedios donde esto se ha aplicado. Sí se lo expusimos al gobierno nacional y estuvo de acuerdo que las medidas a adoptar fueran entonces el 4-3, toque de queda a partir de las 8 de la noche, a partir de mañana, y el pico y cédula como viene funcionando, no un pico y cédula al transporte público, sino únicamente un pico y cédula al comercio
en las compras, en las diligencias notariales y financieras. Frente al tema de cuántas veces se va a repetir este fenómeno del 4x3, estamos calculando que cuando menos 2 semanas más. Y es que las simulaciones que hacemos nos permiten suponer que el mayor pico de la enfermedad todavía no ha llegado, sino que llegará en 1 o 2 semanas. Frente al tema de transporte de las personas hacia unidades de cuidados intensivos, en esto permítanme volver sobre algo que habíamos conversado en las otras olas de la enfermedad. Cuando se trata de una unidad de cuidados intensivos que está disponible en el mismo sitio donde el paciente acude a urgencias, digamos, la asignación es casi inmediata. En 15 minutos el paciente sube a esa unidad de cuidados intensivos. Pero cuando, por ejemplo, llega a un sitio donde no hay disponible unidad de cuidados intensivos, o habiendo unidad de cuidados intensivos, requiere otros servicios que esa unidad no requiere, por ejemplo, requiere atención renal, porque es un paciente que además del COVID tiene un problema de falla renal, o por ejemplo requiere un cardiólogo, porque además del COVID tiene la necesidad de cardiología, nos podemos demorar entre 8 y 10 horas para la consecución de esa cama. Pero no estamos yendo a más de eso por ahora, por fortuna. En los casos en que está en el mismo sitio la unidad de cuidados intensivos, la asignación es inmediata. En el caso de que se requiera llevar a otra parte por interdependencia de servicios, la actividad se desarrolla entre 8 y 12 horas. Seguimos con César Piñeros de Noticias RCN. Buenas tardes, secretarios. Solo para asunto de precisión, lo que pasa es que la recomendación del gobierno sobre el toque de queda dice que es de 8 de la noche a 5 de la mañana. Ustedes quisieron hacer esa variación que sea a las 4 de la mañana. Y segundo, hemos notado que, por ejemplo, la gente no está acatando las medidas de cuarentena los fines de semana, demasiadas fiestas. ¿No ha pensado el distrito en endurecer las sanciones frente a la desobediencia social? Frente al tiempo de toque de queda, de 8 a 4 de la mañana en Bogotá, tiene que ver justamente con el funcionamiento del transporte público masivo. Bogotá es una ciudad que por su extensión tiene unos trayectos mucho más largos, también por lo que implica la interconexión con el municipio de Soacha, y por esta razón en Bogotá el transporte público y la restricción a movilidad de vehículos y personas se levantará a partir de las 4 de la mañana y no de las 5 de la mañana, así lo establecimos con el gobierno nacional. Y frente al endurecimiento de medidas, este fin de semana estuvimos lamentablemente viendo que en medio de esta enorme dificultad que está viviendo la ciudad de Bogotá, todavía hay algunos irresponsables que convocan a fiestas clandestinas. Más de 500 personas sorprendidas en fiestas clandestinas. A todas, por supuesto, se les impone el comparendo. A los establecimientos de comercio se les cierra el establecimiento, una suspensión de la actividad económica. Pero aquí yo hago un llamado especialmente a la conciencia de todos. No es el momento de convocar a una fiesta, no es el momento de asistir a una rumba clandestina, cuando en Bogotá, como lo decía la alcaldesa, hay personas debatiéndose entre la vida y la muerte, y estamos teniendo departamentos como Antioquia donde están escogiendo quién accede y quién no a una cama de cuidados intensivos. Alexandra Molina de La Cariñosa. Buenas tardes, secretario. Primero, para aclarar, ¿hasta cuándo iría el decreto del pico y cédula y el del toque de queda? Segundo, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Van a continuar en alternancia? ¿Van a retornar? Y tercero, los parques y la ciclovía, ¿cómo van a funcionar? Gracias. Las medidas que se han decretado el día de hoy rigen hasta el próximo comité epidemiológico, donde tendremos una evaluación de todas. Los colegios, como ha venido ocurriendo en estas 2 semanas, podrán funcionar en su esquema o de alternancia o de presencialidad reducida. Este fin de semana no habrá ciclovía, como no ocurrió este fin de semana. No tendremos ciclovía en la ciudad de Bogotá y tendremos la habilitación de parques metropolitanos. Seguimos con Diana Gómez de RTBC. Secretario, buenas tardes. Para claridad, ¿estas medidas van hasta el 3 de mayo como lo dice el gobierno nacional? Entonces, las restricciones que ha decretado el gobierno nacional y que ha sugerido, dependiendo de los niveles, en grandes ciudades aplican para la ciudad de Bogotá, pico y cédula, el toque de queda a partir de las 8 de la noche, a partir del día de mañana. Como ustedes lo ven,
La circular del Gobierno Nacional establece distintos criterios para distintos niveles de ocupación y afectación de la pandemia al municipio o a la ciudad. A partir de niveles superiores al 85%, 90%, se consideran nuevas medidas. Por esta razón, lo que estamos determinando el día de hoy, adoptando las recomendaciones del Gobierno Nacional, rige a partir de mañana y se evaluará nuevamente el próximo lunes con el Comité Epidemiológico Nacional. Tenemos varias preguntas virtuales que nos hacen también los colegas de los medios. Cristina Martín de Caracol Radio. ¿Cómo se organizará la ciudad para desarrollar la medida de pico y cédula en el transporte público? Si esta incluye taxis, también nos preguntan por Transmilenio. ¿Ellos deberán pedir la cédula al subirse o cómo se organizará esta medida? Y nos preguntan también si los médicos, los guardas de seguridad, enfermeras, entre otros ciudadanos, estarían exentos de esta medida. Se fue la luz. Ya volvió la luz. ¿Puedo contestar esta? En el transporte público no se va a hacer ningún tipo de control por pico y cédula. A nadie se le va a pedir la cédula en Transmilenio, en taxis, etcétera. Esto no tendrá ningún nivel de control porque no queremos que la gente se deje de movilizar. El pico y cédula es para acceder a los establecimientos que están establecidos en la norma, como ya lo hemos mencionado, a bancos, a este tipo de gestiones que se hacen en establecimientos abiertos al público. Ahora bien, frente a las personas del personal de salud, personal de seguridad, cuidadoras, cuidadores, etcétera, las mismas excepciones que hasta ahora se han tenido se seguirán manteniendo. Listo, seguimos con Carlos Díaz de Bogotá MPM. Dice, ¿qué va a pasar con el piloto de colegios, teniendo en cuenta que los maestros insisten en que se debe aplazar este tema de la alternancia por casos de COVID en estas instituciones? Como lo respondimos anteriormente, los colegios seguirán funcionando en el esquema de alternancia o de presencialidad reducida que hayan determinado cada uno de los planteles educativos. María Alejandra Castillo del Nuevo Siglo, la mayor proporción de incidencia de COVID-19 se ha dado en jóvenes de los 20 a 29 y de 30 a 39 años. ¿Plantean reforzar el control epidemiológico en estos grupos etarios? ¿Y en qué grupos de edad se han identificado las variantes brasilera e inglesa? La verdad, las nuevas variantes detectadas en la ciudad de Bogotá no tienen una predilección especial por un grupo etario. Como se ha hecho estudio epidemiológico de un número reducido de casos, les recuerdo, tenemos la identificación de 6 casos en que encontramos la variable del Reino Unido y 5 en donde encontramos la llamada variante brasilera. No hay predilección por algún tipo de edad. Ahora, frente a las personas más jóvenes, en este momento estamos haciendo testeos masivos e incluso aleatorios que tienen que ver con toda la población. Siempre las personas entre los 20 y los 40 años son muchas más que las personas de otros extremos de la vida. Por eso ellas están más representadas. Estamos haciendo ese estudio. A partir de la semana pasada, en Bogotá se implementó una gran estrategia de TAR, detecto, aíslo y reporto. Subimos nuevamente de 8.000 pruebas que estábamos haciendo al día hasta 22.000. Esperamos mantener este nivel de testeo, lo que nos permite a su vez identificar casos positivos y hacer los cercos epidemiológicos respectivos. Continuamos con Jonathan Rojas de la revista Impacta. Él nos pide que por favor los secretarios le ayuden con una precisión. Continuarán autorizaciones durante el fin de semana para la movilidad de personas en parques distritales o en lugares de entretenimiento a cielo abierto. Y la otra es si se mantiene el cierre de la ciclovía durante los domingos en la capital, pues por este fin de semana o hasta que bajen los índices de camas UCI. Durante estas medidas no tendremos ciclovía en la capital del país. Los parques metropolitanos funcionarán con control de aforos como funcionaron este fin de semana. Karen Borges de la W nos pide una precisión. Dice que en la circular el Gobierno Nacional recomienda que ciudades con ocupación de UCI como la que tiene Bogotá tenga pico y cédula en el transporte público. En Bogotá no habrá pico y cédula para ingresar al transporte público. Únicamente, como venía funcionando, el pico y cédula aplicará para ingresar a establecimientos de comercio, notarías, establecimientos financieros bancarios.
y será controlada por el personal de vigilancia de estos establecimientos. Gina Sánchez de Publimetro, ¿quiénes podrán moverse durante el toque de queda y cuál será la medida a quienes violen pues este toque de queda? La multa, perdón, ¿cuál será la multa a quienes violen el toque de queda? Las restricciones de toque de queda y de cuarentena general de fin de semana son exactamente las mismas. Es decir, la regla general es que nos vamos a la casa a partir de las 8 de la noche, debemos estar en casa, y a partir del viernes y durante el viernes, sábado y domingo nos quedamos en casa. Esa es la regla general. ¿Cuál es la excepción? Si yo trabajo prestando servicios de salud, servicios de seguridad, servicios de transporte, servicios de telecomunicaciones o servicios financieros o de producción y comercialización de alimentos, puedo salir. El abastecimiento, como lo hemos hecho en los fines de semana, será una persona por núcleo familiar, siempre observando su pico y cédula. Y como a partir de las 8 de la noche hay cuarentena general, pues en este caso la idea es que quien deba abastecerse lo haga antes de esa hora. María Fernanda Padilla de Las Dos Orillas, ¿cuál será el tratamiento con las movilizaciones del paro del 28 de abril y del 1 de mayo? Mi invitación respetuosa a absolutamente todos los convocantes del paro es que busquen formas de generar convocatorias o protestas que no aglomeren personas. El cacerolazo se utilizó en alguna oportunidad, hay distintos formatos de convocatorias que no implican la aglomeración de personas, que en estos momentos de altísima complicación de salud pública sería una enorme irresponsabilidad. Fabio Cruz, de Construyendo Ciudad, emisora Punto 5, ¿cómo será el manejo de la llegada de la Vuelta a Colombia el domingo en Bogotá? Estamos pendientes de hacer un acuerdo sobre la celebración de este tipo de actividad. Preliminarmente no se ha suspendido la llegada de la Vuelta a Colombia a la ciudad de Bogotá, pero la reglamentación que pongamos para la realización de este evento deportivo la daremos a conocer en los próximos días. Carlos Martínez de Radio Santa Fe, con estas nuevas medidas, ¿qué alternativas se le está dando a los artistas que trabajan en la noche o los fines de semana? Con el sector del entretenimiento nocturno hemos tenido varias mesas de trabajo. Se habilitó el piloto de bares que, a pesar de que arrancó, lamentablemente pues coincidió con esta tercera ola, lo que implica una restricción en las noches a partir de mañana y también implica una restricción general viernes, sábado y domingo durante el esquema 3-4-3. Por esta razón, con ellos la Secretaría de Desarrollo Económico adelantará esta semana nuevas mesas técnicas para encontrar esquemas de apoyo tanto para ellos como para el comercio popular de Bogotá, que este fin de semana estuvo particularmente afectado como lo entendemos. La última pregunta la hace Yanelda Jaimes de RCN Radio. El 1 de mayo está prevista la apertura de cines. ¿Esto seguiría en pie? Tendríamos que evaluarlo de acuerdo a los resultados de este fin de semana en el próximo comité epidemiológico. Quisiéramos poder dar noticias a 15 o 20 días. Desgraciadamente no es posible. Hay una situación de incertidumbre con el comportamiento del virus en las diferentes ciudades. Si esperamos que tengamos mayor presencia de pacientes positivos y de demanda de UCI en las próximas semanas, es probable que tengamos que reevaluar esas medidas. Pero no nos adelantemos a ello. Hoy tomamos las medidas que estamos compartiendo para esta semana. El próximo lunes evaluaremos los datos ciertos que a esa fecha tengamos y, por supuesto, asumiremos otras posiciones. Como lo hemos hecho en distintas ocasiones donde ha funcionado el toque de queda en Bogotá a partir de las 8 de la noche. Entendemos que gran parte de las personas que no trabajan en servicios que entran en aislamiento, sino que trabajan en servicios esenciales, requieren de movilidad. Por esta razón nosotros siempre generamos un espacio de alrededor de una hora, una franja de una hora para el desplazamiento y el funcionamiento. Estaremos revisando en detalle y anunciando el funcionamiento a través del portal de Transmilenio para el flujo de buses, pero contarán mañana. Hasta las 9 de la noche tendrá funcionamiento de Transmilenio justamente para permitir que las personas que trabajan en servicios esenciales puedan llegar a sus casas.
Nos acaba de entrar una última pregunta de Mónica Basto de Revista Semana. Ella pregunta, ¿continuarán las restricciones de movilidad en conjunto con Cundinamarca? Sí, se está tratando de hacer un trabajo coordinado siempre con la Gobernación de Cundinamarca, con la Alcaldía de Soacha y con las alcaldías de los municipios que rodean a la ciudad de Bogotá. En todo caso, este tipo de medidas que toma la Alcaldía Mayor siempre se comparte y se consulta con el señor gobernador, de suerte que haya coherencia entre las medidas que se toman en la capital y los municipios que la rodean. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, una feliz tarde.